Estamos a punto de comenzar con el capítulo 15 y también hoy vamos a avanzar con el capítulo 16, pero antes vamos a orar como siempre lo hacemos, pidiendo la bendición de Dios. Padre, gracias porque nos permites leer esta historia. Te pido en el nombre de Jesús que al leerla podamos encontrar, Señor, amor por la misión, deseos de gastar nuestra vida a tu servicio y encontrar inspiración y fuerzas en la experiencia de otras personas que dependieron de ti para poder afrontar dificultades muy serias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 15. La nueva vida en Yucca. Nuestra aventura de fe ya había comenzado, pero ahora enfrentaríamos los desafíos más grandes de nuestra vida. Aquella mañana sonó la alarma y mientras nos apresurábamos a buscar ropa limpia y que no estuviera demasiado arrugada, escuchábamos el ladrido de nuestro perrito pidiendo comida, al igual que el gato. Los atendimos rápidamente y preparamos un desayuno ligero para nosotros, dándonos apenas tiempo para cerrar la puerta y salir hacia el salón de cultos del hospital. Buenos días. La señora Namele nos saludaba desde el portón de la casa. ¿Han dormido bien?, nos preguntaba ansiosa. ¿Sabían que Yucca significa lugar de descanso? Trataba de animarnos al salir a la inmensidad de arena y sequedad de los alrededores. En realidad, ya habíamos visto fotos mostrándonos más o menos ese paisaje con arbustos resistentes, suelo sin césped y algunos cuantos árboles de mango, curiosamente verdes, contrastando con la falta de ese color tan bello. El salón de cultos estaba a unos 200 metros de la casa, por lo que fue fácil llegar. Aprenderíamos que iba a ser el lugar donde tendríamos muchas reuniones de camaradería y amistad con nuestros hermanos africanos. ¿Alguna vez, queridos lectores, han intentado imaginar a los africanos sin música? Aquella mañana supe que era imposible. La recepción que nos hicieron los empleados del hospital fue inolvidable. Habían organizado canciones hermosas en inglés y con guirnaldas en las manos nos abrazaron y colocaron en nuestras cabezas los regalos sencillos de bienvenida. Nos dieron un sitio privilegiado y allí aprendimos que de ahí en más ese sería nuestro lugar en el culto. Las palabras fueron muy bondadosas. Luego de hacer algunos anuncios, la señora Namele, que de aquí en adelante llamaremos Gillian, dio por finalizado el culto. Nuevamente las enfermeras entonaron hermosas canciones. Todavía recuerdo el entusiasmo y afecto en sus miradas, diciendo que éramos las respuestas a sus más fervientes oraciones. Dios había obrado el milagro de traer de lejanas tierras a un cirujano, mi esposo, para trabajar por ese lugar. Acto seguido se formó un círculo y mientras todos entonábamos un himno, nos saludábamos antes de separarnos para nuestras actividades. Esa sería una modalidad que seguiríamos durante toda la estadía en Yucca. Más tarde nos informaron algunos empleados en forma confidencial que Yucca estaba a punto de cerrarse de no venir pronto un médico cirujano. Los largos meses de espera habían llegado a su fin. Síganme por aquí, indicó Gillian. Les mostraré el hospital. Buenos días, ¿cómo están?, escuchábamos por doquier con sonrisas que jamás serán iguales a las de ningún otro lugar del planeta. Así recorrimos todo el hospital, observando las condiciones en las que se encontraba, al mismo tiempo que, con mi esposo, intercambiábamos miradas elocuentes, pensando en cuánto hacía falta para ese lugar realmente fuera un sanatorio que brindara, además de la atención al paciente, la oportunidad de recibir sanidad mental y espiritual. Hola a todos. La voz de Gillian sonaba importante mientras nos introducía en lo que sería el consultorio de mi esposo, donde conocimos a Monde Ndala, la jefa de limpieza. «Esta será su oficina», me miró Gillian mientras abría la puerta al lado de la administración. «Tendrás que compartirla con Tom Chela», agregó sin comentarios. «Muchas gracias»,
dije mientras inspeccionaba la habitación, con parches de mampostería en las paredes y una variedad de colores de pintura que mostraban las capas anteriores. Las cortinas rotas, en parte, mostraban un dejo de abandono y decían, aún sin hablar, muchas cosas acerca del cuidado del hospital. «Hola, Tom», saludé al simpático e inteligente Tom. Luego charlamos y él me explicó algunas tareas que se esperaban de mí. Lo que me dijo fue de gran ayuda para mi primer día de trabajo. La oficina de mi esposo se comunicaba con la mía. Eso nos permitía cierta libertad para encontrarnos durante el día y así compartir las vivencias de cada uno. Ahora ya libre, y mientras esperábamos que Gillian elaborara la lista de mis tareas o la descripción de mi trabajo, me dispuse a mirar nuevamente el hospital por mi cuenta. Visité el lavadero y tomé nota de cuántas cosas se necesitaba cambiar o mejorar. En eso estaba cuando escuché una voz muy simpática. «Bon dia, señora», saludaba la voz amigable de Tomás, el angoleño, y allí me di cuenta de que no era zambiano, sino que venía de otro país, de habla portuguesa. Allí mismo comenzamos un hermoso diálogo portuliano, es decir, mitad en portugués y mitad en español. Era lindo saber que podíamos comunicarnos sin hablar inglés en un idioma más cercano al nuestro. Tomás era el costurero del hospital, ya anciano, mediaba en los 70 años y aún así continuaba realizando su labor. Tenía la viveza de quien lleva muchos años en lo suyo y sabía también escabullirse a mitad de la mañana sin poder encontrarlo fácilmente. Con el tiempo pudimos llegar a un acuerdo de que viniera 3 veces por semana, pues el trabajo no abundaba demasiado y el resto del tiempo o desaparecía del hospital o se dedicaba a dialogar con los pacientes, mientras las horas corrían y había que pagárselas. Más adelante hubo mucho para hacer y las horas de Tomás estuvieron bien aprovechadas. Conocí a Guaubita y a Kende, los dos empleados del lavadero, fieles y de poco hablar. El primero manejaba mejor el inglés y traducía del lozi lo que Akende quería decir. Pronto comprendí que la persona que sabe más o que fue más tiempo a la escuela transforma en su siervo al de educación inferior. Así Gualubita desaparecería también y Akende debía hacer el trabajo por los dos. Comencé con esta área. La limpieza, todos somos conscientes de ello, es uno de los pilares en el tratamiento de la enfermedad en un hospital. Me llevó mucho tiempo hacerles entender cómo lavar la ropa. Teniendo una máquina industrial para lavar, una centrífuga enorme y un secarropas, era cuestión de organizarse bien y en una mañana, en los días de mucho trabajo, se podía terminar y colgar toda la ropa de cama, jugando con el tiempo para que la lluvia no nos tomara por sorpresa a mitad de la tarde. Tuvimos un alto en las actividades de la mañana y nos dispusimos a volver a casa para ver qué podíamos almorzar. Capítulo 16. La casa donde vivimos en Yuca. Esa mañana habíamos salido tan apurados de la casa que inspeccionarla fue lo único que hicimos. Pero al volver del hospital, mientras yo preparaba el almuerzo, mi esposo, que es un hábil constructor, comenzó la inspección. Cada vez que descubría algo me llamaba: «Jolly, mira esto». Me imaginaba y con los ojos grandes íbamos describiendo los muchos cambios que deberíamos hacer. El baño tenía una bañera que estaba en ángulo con un mueble semidestruido y dentro de esa conjunción había un gran nido de ratas. Las muy pícaras habían perforado la pared que daba a la despensa y, por supuesto, en las noches se hacían dueñas de la situación. Sin pensarlo 2 veces comenzamos a espolvorear veneno para todos lados. «¡Ay, me olvidé del gato!», dije asustada. Y en el apuro por exterminar a los roedores, había olvidado que los gatos también los atrae el veneno de las ratas. Así que cerramos la puerta del baño para que el gatito no entrara y se envenenara. La vivienda constaba de un lavadero, entrada donde estaba un gran termotanque que calentaba el agua con electricidad.
Allí había un viejo lavarropas y una gran pileta. De allí pasábamos a la cocina, que tenía una despensa y daba por dos puertas diferentes al living comedor, muy espacioso y cómodo, y al pasillo que conducía a los 4 dormitorios y a un baño, al estilo inglés, donde había una bañera y un lavamanos, pero que en forma independiente tenía un inodoro. Enseguida pensamos con Gerald que podíamos instalar otro inodoro en el espacioso baño, sacando la bañera y colocando una ducha en su lugar. Mientras nos sentamos para almorzar, alguien golpeó las manos en la entrada. Toc, toc, llamaba insistentemente. Al atender, encontramos a Mosés, un hombre maduro, quien estaba en el portón con una amplia sonrisa, mostrando un papel de recomendación y tratando de explicar en su escaso inglés que él había trabajado para el médico anterior y para otros extranjeros que habían pasado por Yucca. Está bien, Mosés, ¿qué es lo que sabes hacer?, le preguntamos. Sé hacer de todo en la casa y también cocinar, contestó con un brillo en los ojos. Bueno, déjanos organizarnos un poco y ya te contestaremos, le dijimos, para que tuviéramos tiempo de evaluar la situación. ¿Qué te parece si lo empleamos?, le sugerí a mi esposo, ya a solas. Yo voy a trabajar todo el día en el hospital y apenas tendré tiempo para cocinar y ponerle cortinas a la casa y otras cosas. Mientras devorábamos el almuerzo coincidimos en que Mosés parecía una buena persona para trabajar medio tiempo, para limpiar, buscar agua potable del pozo y hacer algunos mandados, además de cuidar a las mascotas. ¿Y qué otros arreglos había que hacer en la casa? Uy, las alfombras de los pisos tenían agujeros en varios lugares, en especial la de la sala. Los muebles tenían al menos 50 años de uso. La única mesa se movía siempre que la tocábamos. Los sofás estaban todos desvencijados. La cerradura de las puertas, con pocas excepciones, estaban todas rotas. Hacía falta pintura y ese olor, ¿de dónde venía? Me parece que el entretecho tiene murciélagos, dijo mi esposo ese día. Efectivamente, en la nochecita pudimos observar cómo los animalitos alados se introducían por pequeños agujeros al entretecho y ahí hacían sus ruiditos, además de producir ese horrible olor a orina concentrada. Habría que trabajar bastante en ese asunto hasta conseguir que todos los agujeros estuvieran tapados y así no tener el olor nauseabundo que dichos animalitos producían. La casa estaba rodeada por un cerco de cañas que abundaban a la orilla del río. Cuando éste crecía, las cañas se producían muy bien. El patio era enorme, fácilmente era media hectárea cuadrada. Además, había una especie de galpón que tenía una única puerta. Supusimos que sería para cuidar o para guardar cosas. Pero luego descubrimos que una de las paredes estaba completamente quebrada. Cuando más adelante tuviéramos nuestro propio vehículo, quizás podía servir de garaje, pero ¿cómo podríamos hacer para fabricar una puerta si no daba mucho el espacio, ya que había un cerco y un gran árbol enfrente? Finalmente, un buen día, mi esposo tomó un mazo, un martillo grande, y comenzó a tirar abajo la pared quebrada. En menos de una hora, los escombros cubrieron gran parte del patio. Él tenía la idea de fortalecer el suelo para el vehículo y así poder entrar al patio sin que las ruedas patinaran. Sería bueno recordar que el suelo era solamente de arena y los vehículos patinaban fácilmente cuando ésta se calentaba. Aparte de tener que sacar un árbol seco justo en esa entrada, la ubicación de la nueva puerta era ideal para entrar el vehículo. Fue así que Mosés, con la ayuda de unos muchachos fornidos, desparramaron los escombros reducidos a piedras pequeñas y pronto el patio quedó cubierto de ellas para que en la época de lluvias el agua no arrastrara toda la arena. No había césped, salvo detrás de nuestro dormitorio, donde yo planeaba hacer una huerta. De allí sacamos plantitas de césped y, regándola todos los días, comenzaron a crecer y a extenderse en el nuevo patio de los mucuas, es decir, de los hombres blancos en el idioma lozi. Sería hermoso contemplar el verde del patio
en nuestra propia casa. Por lo demás, había varias entradas a nuestro patio que planeábamos cerrar para reducir a una sola que daba al frente de la cocina. El patio poseía varios árboles, entre ellos algunos mangos, un marañón, un papayo y un limonero que parecía bastante añejo, además de otros árboles gigantescos propios del lugar que ofrecían una sombra hermosa durante los días más calurosos. Esto constituía nuestra vivienda, pero volvamos a la lista de materiales que necesitábamos comprar a fin de comenzar a hacer las renovaciones. Después de hacer una lista bien larga, nos sentamos e hicimos cuentas. No nos cerraban los números, pero Dios tenía otro plan mejor. Él se ocuparía de proveernos de todo lo necesario para renovar la casa y hacerla más habitable. Bien, aquí terminamos con el capítulo 16 y el capítulo 17, les adelanto, se llama Comienzan los milagros. Así es que no se pierdan la próxima lectura, el próximo encuentro que tengamos para seguir leyendo los capítulos siguientes. Vamos a terminar como siempre lo hacemos con una breve oración. Acompáñame ahí donde estás. Padre, gracias porque pudimos contemplar un pedacito más de esta historia que nos anima, como siempre digo, a poder apreciar lo que tenemos y al mismo tiempo, Señor, tomar decisiones en favor de tu servicio, aunque tengamos que sacrificarnos, aunque tengamos que hacer algún sacrificio, porque para ti siempre vale la pena hacerlo. Bendícenos en lo que queda del día, danos un buen descanso, te necesitamos, quédate con todos los necesitados, con los desanimados, con los enfermos, con los pobres de espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.